Bueno muchachos, para esta semana tenemos que ya empezar con otro tema, siempre con el código de lenguaje C, como para repasar, vea que ya las semanas para atrás vimos, bueno, código básico, lo que son entradas, salidas, capturas en pantalla, ¿verdad? Lo que es el print, el scan, las librerías, declaración de variables, lo básico que vimos en diagramas traducido a código. Después hubo una semana que vimos ya el if, el condicional, ¿verdad? Para tomar decisiones por medio de código. La semana pasada vimos otro tema de ciclos, ciclo while, ciclo for, ¿verdad? Que se ocupa para repetir procesos que sirven para algo. Y esta semana ya tenemos que empezar con el tema de vectores. En vectores, para que sepan, yo puedo almacenar números y letras, pero son separados. O sea, en un vector que almaceno números no puedo almacenar letras, porque lo declaro como entero. Es como que una variable yo la declaro entera y voy a almacenar letras. No, no se debe, ¿verdad? Por regla. Y igual en un vector de letras, pues yo almaceno letras, no puedo meter números, ¿verdad? Paso a explicarle las partes de un vector, o primero, ¿qué es un vector? Bueno, un vector es como decir estos mismos cuadritos que están en la imagen, pero en memoria RAM, desde que lo construyo. Uno como programador por código define cuántos cuadros va a tener el vector, que generalmente pues en pantalla no se ven, pero por el código yo me doy cuenta que es un vector. Ahorita les explico esa parte. Generalmente nosotros estamos acostumbrados que si yo quiero guardar 5 números, por ejemplo el 5, el 6, el 2 y el 1, ocupo 5 variables, una variable para cada número. Con un vector yo ocuparía solo ponerle el nombre al vector, que puede ser el nombre que ustedes quieran que se llame vector, o que se llame X, o que se llame Z, o como ustedes le quieran poner. Y uno define la cantidad de cuadros que va a tener el vector para almacenar, ¿verdad? Si 5, 10 o 15 o 20, dependiendo de lo que ocupe. Si hay un límite, ahora hablamos del límite, ¿verdad? Los vectores son los que se conocen como arreglos unidimensionales. Unidimensionales, bueno, arreglo porque es un grupo de cuadros en memoria RAM para meter números en este caso. Y unidimensional porque es una sola línea. En otras palabras, solo una dimensión. Cuando se llaman bidimensionales estamos hablando de las matrices. Pero ese tema, si queda tiempo, después lo vemos. No quiero entrar a un tema que necesito que primero ustedes entiendan los vectores, ¿verdad? Realmente si entienden vectores, entienden matrices. Espero que me entiendan y cualquier duda, pues ahí en el tiempo de clase les puedo aclarar, ¿verdad? Ok, entonces, un vector en memoria, desde que lo declaro, son los cuadros que ustedes están viendo ahí. ¿Cuáles son sus partes? Vean donde dice posición, que para la posición en código ocupa una variable. ¿Cuál variable? La que ustedes quieran. X, Y, Z, ¿verdad? Para moverme. ¿Por qué necesito moverme? Porque cuando yo llene este cuadro con este 5 tengo que moverme al otro cuadro a meter el 6. Y cuando ya metí el 6 tengo que moverme al otro cuadro para meter el 2. Y al otro cuadro para meter el 1. Y el otro cuadro para meter el 7. Entonces la máquina tiene que irse moviendo por la posición del cuadro, así lo reconoce la máquina utilizando un ciclo for, que es lo más cómodo para recorrer un vector. Con un while también se puede, pero el for, como es más automático, es el más utilizado para recorrer un vector. Hay ciertas situaciones donde el recorrido del vector ocupa un recorrido muy especial para hacer X cosa que tengo que resolver y lo puedo hacer con un while, pero ya eso sí lo ocupo, ¿verdad? Habría que pensar la solución, pero generalmente ahora en el código van a ver que es con for. Perdón. Vean que es posición 0 indica que este es el cuadro 0. Posición 1 este es el cuadro 1. Posición 2 es el cuadro 2. Posición 3 cuadro 3. Y posición 4 sería el quinto cuadro. Pero vean que comencé de 0. De 0 a 4 hay 5 números. Como tengo 5 cuadros. Espero que me entienda la relación. Y la relación también va por la vuelta del ciclo. La primera vuelta el ciclo se coloca aquí.
Cuando el ciclo avanza, a la segunda vuelta pasa aquí. Cuando avanza a la tercera vuelta pasa para acá. Y luego para acá, y luego para acá. Y cuando llega aquí termina. Entonces, si yo defino un ciclo for que es 5 vueltas, es porque me va a caminar en 5 cuadros. Y los números, que como les puse aquí es un valor o contenido, ese es el número que yo quiero introducir en cada uno de los cuadritos del vector. Aquí escogí meter un 5, aquí un 6, un 2, un 1, un 7. Importante que sepan que los vectores pues sí pueden manejar números de varias cifras, 4 cifras, 5 cifras, pero para efectos del curso yo voy a manejar solo un número de una cifra, ¿verdad? Para que sea más entendible y a la hora de hacer los ejercicios pues no les cueste tanto. Entonces, ¿qué tiene que quedar de aquí? Las partes del vector, su posición y su contenido, ¿verdad? Y si es de números, solo me guarda números. Porque también existen los vectores que guardan letras. Igual, tiene posición, tiene contenido. Lo que cambia aquí es que el contenido son letras. Si yo lo defino para guardar letras, aquí no debo meter números. Y si meto números, la máquina no me lo va a interpretar como números, sino como letra. Entonces, con un vector de letras no puedo hacer operaciones matemáticas. Y viceversa. Si aquí ingreso letras y es de números, igual la máquina podría generar error o a la hora de compilar o hacer la corrida del programa se pueden generar errores, ¿verdad? Sobre todo si hago operaciones matemáticas. Recuerden que por lo general solo con números, contenido numérico, es que puedo hacer operaciones matemáticas. Con contenido letra no puedo hacer operaciones matemáticas. Para que les quede claro esa regla, ¿verdad? Ok, vamos al código. Este es el vector, el código para el vector de números, ¿verdad? Vean que tengo lo mismo, o sea, tengo aquí las librerías, dos librerías, tengo el main, abro el programa y cuando declaro variables, vean que declaro s, y, j, x. Aquí uso la i en este for, aquí vuelvo a usar la i, aquí uso la j, aquí uso x, ¿verdad? O sea, digamos, son las variables, tengo 4 ciclos, si observan el código. Cada una de estas variables me va a servir para hacer recorrido en los ciclos. ¿Dónde está el vector declarado? Aquí. Se llama vector y entre paréntesis cuadrados yo pongo la cantidad de cuadros que va a tener ese vector. Si yo pongo 50 va a tener 50 cuadros. Si yo pongo 5 va a tener 5 cuadros. Ok, ingresamos al programa. Vean que lo primero que tengo es un for, que la variable de la posición del vector o los cuadros va a ser la i. Esa es la que se va a mover cuadro por cuadro. Comienzo de 0, porque en la diapositiva vieron que inicio del cuadro 0, que es el primer cuadro, y tengo que llegar hasta 4, en esta línea, ¿verdad? Estoy en esta línea. Y hago un i más, para que por cada vuelta, primero es 0, después 1, después 2, después 3 y después 4. Cuando es 5 va a parar. ¿Qué hay en un for lleva llaves para definir las líneas que hay dentro del ciclo? ¿Qué hace esta línea? Es un simple mensaje. Que vean que entre comillas yo pongo digite su posición. ¿Por qué está este porcentaje de aquí? Porque este porcentaje debe imprimir en pantalla el valor que tenga ahí. ¿Cuál es el valor que tiene i inicialmente? Un 0. Entonces aquí va a poner digite posición 0, como diciendo digite posición cuadro 0. El número que le vas a ingresar al cuadro 0. Y en el scan, igual como manejo un scan, porcentaje de comillas, ampersand, y ahora en lugar de poner una variable como ustedes conocen el scan, voy a poner vector en su posición i. Que vector en su posición i, la primera vuelta es el cuadro 0. ¿Qué se va a incluir en el cuadro 0? El número que yo digite ahí. Este for va a dar 5 vueltas
y por cada vuelta voy a incluir un número que yo quiera en cada uno de los cuadros, que como el vector es de 5 cuadros, por eso el for va a dar 5 vueltas. Ok, para que sepan, este for me llena el vector, solo llenarlo de los números que yo quiera digitar. Después este for, con ese print que está de principio, esto es un simple mensaje, print visualización ascendente. O sea, este es un mensaje que debe salir, o lo puse que saliera antes del ciclo empiece a dar vueltas. ¿Por qué tengo otro for? Igual al de arriba, de 0 a 4, porque tengo que volver a recorrerlo. O sea, otra vez los 5 cuadros. ¿Qué hay dentro de este for? Un print donde igual imprimo en pantalla vector en la posición 0, o sea, vector en su cuadro 0, que es el primero, y el contenido que tiene. Por eso ocupo 2 porcentaje de, porque por cada variable, vean que tengo la variable i y el contenido del vector. Esta variable i se imprime con este porcentaje de, y el contenido de esta variable otra i, que es la del vector, se imprime con este porcentaje de, ¿verdad? Siempre que en un print yo voy a imprimir variables como la i y el vector, tengo que poner porcentaje de, o f si son float, o c si son char, string, s para los char con más tamaño, ¿verdad? Entonces, estas líneas se encargan de imprimir el vector en forma ascendente, o sea, del cuadro 0 al cuadro 4. Entonces, este otro print, igual, ahora aquí imprimo el vector para el revés, o sea, comienzo del último cuadro hacia el primero. ¿Por qué es descendente? Porque vean que ahora utilizo aquí la variable j, vean que aquí utilicé i, aquí utilizo j, otro índice, otra posición. Y ahora voy a imprimir desde el cuadro 4, que es el último, hasta llegar al cuadro 0. Y hago j menos menos, que j menos menos es como si yo hiciera j es igual a j menos 1, pero con el j menos menos yo resumo eso, ¿verdad? Este print es igual a este, nada más que como va a ir para atrás, primero va a imprimir el contenido del último cuadro, después del cuarto, el tercero, el segundo y primero, o sea, imprimir para atrás. Estas tres líneas me sirven para imprimir el vector de 5 cuadros en forma descendente o para atrás. Ok, más aquí abajo tengo otro for, pero vean que tengo una variable s que la declaré aquí arriba. La inicializo en 0, ¿verdad? La estoy poniendo en 0. No quiere decir que es una constante, porque para que sea constante tendría que estar en 0 aquí. O sea, dentro de las variables, ¿verdad? Aquí estoy diciendo que s va a comenzar en 0. Dentro del for el valor de s podría cambiar, tiene que cambiar. Igual, siempre que voy a recorrer el vector ocupo un for de 0 hasta 4 que se vaya moviendo uno por uno, o sea, esta línea. La línea de x igual a 0 es esta. Y vean que dentro de este for, como da las vueltas, tiene que dar 5 vueltas, recorriendo 5 cuadros. Voy imprimiendo, sumando, perdón, el valor que trae ese, que es un 0, más el contenido del vector. Esta línea me muestra el contenido del vector, me trae para acá el contenido del vector, que en el caso del ejemplo de los números era un 5, me parece el primero. Entonces 0 más 5, S vale 5, esta S vale 5. Y ahora voy por la segunda vuelta, me muevo al cuadro 1, el for se mueve al X, se mueve a 1, el for se mueve en el vector al cuadro 1, que sería el segundo cuadro. Y no recuerdo qué número tenía el segundo cuadro, que me parece que era un 6. Entonces, esta línea trae un 6, más el 5 que tenía, ahora S vale 11, y ahí va a ir sumando, ¿verdad? Hasta llegar al último cuadro y parar. La línea que da vueltas en el ciclo realmente es esta, ¿verdad? Este print, vean que está fuera del for, porque cuando ya este for
termina de dar vueltas, la máquina se viene para acá y me imprime el valor con el que quedó la variable s, que fue la suma del vector. Después el return 0, que ahí es en minúscula, se me fue ahí, es en minúscula, y termina el programa. Entonces, repasando, este programa lo que hace es, en estas 3 líneas, llena el vector. En estas otras líneas, junto con el for, recuerden que el print es solo un mensaje. Este símbolo salió así porque yo tildé, y generalmente en los lenguajes de programación pues no se tilda porque en inglés no existe la tilde. Este for lo que hace es imprime, recorre el vector y lo manda a pantalla, porque el print manda a pantalla el contenido del vector en forma ascendente. Este otro print imprime el vector pero para atrás, o sea, el último cuadro, el primer cuadro, ¿verdad? Y este otro líneas, que es otro for, hasta ahí, lo que hace es que va sumando el contenido, los números, en este caso del vector, ¿verdad? Para luego en esta otra línea imprimir cuánto quedó sumando cuánto sumó el contenido del vector, ¿verdad? Cierro, bueno, aquí se cierra el proceso, aquí se cierra el programa, que esta llave es la que viene aquí, ¿verdad? O sea, y espero que pues el código se lo haya explicado o le haya quedado bastante claro. Sé que es un tema un poquito más enredado, ¿verdad? Que los temas para atrás, pero la idea es ahora, bueno, que observen el video, les doy chance para preguntas y cualquier cosa que no entiendan del código, les vuelvo a repetir, o sea, aprovechemos las horas de clase, muchachos, o sea, son pocos, muy pocos los compañeros que me han estado preguntando en horas de clase. Me sé hasta los nombres, porque son siempre los mismos. Entonces los demás no sé. Los demás no sé. O no preguntan porque lo entienden todo, o no o preguntan porque están atenidos a no sé qué, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes me pregunten, ¿verdad? Para yo poder evacuarles cualquier duda y aprovechar el tiempo de clase. Porque ya en otro momento, o sea, digamos que el viernes después de la 1 es para consultas de ustedes hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Porque ya después seguro entro con otro grupo. Pero yo creo que eso es un buen tiempo para evacuar dudas. Generalmente yo pido los trabajos a entregar la otra semana, pero yo lo que quiero, lo que se nos pide a nosotros los profesores es que aprovechemos las horas de clase para durar un tiempo explicando, poniendo práctica y que ustedes las hagan, por lo menos la inicien y hagan sus consultas, ¿verdad? Porque después después no le voy a contestar tan rápido, tal vez voy a estar con otro grupo. A mí me gusta pues ayudar al estudiante, guiarlo, pero la idea es que ustedes aprovechen sus horas, ¿verdad? Para evacuar todas las dudas.